usted es del interior, Río Negro, conoce muy bien. Per dijo que los gobernadores achiquen las provincias. Es una falacia. Es propio de una mentalidad unitaria y centralista porteña. Las provincias no somos las generadoras del déficit del Estado Nacional. Las provincias no somos quienes hemos contraído esta deuda en todos estos años. Y de hecho la incidencia de los déficits provinciales en el déficit nacional es absolutamente mínima. Pero aparte acá se soslaya una cuestión que es fundamental. La educación del país, en todos sus niveles, menos las universidades, está en manos de la provincia. La salud pública está en manos de las provincias, menos los 3 hospitales de la capital. La seguridad está en manos de las policías provinciales. El acompañamiento social, la obra pública provincial, es decir, no se puede entrar en la falacia de culpar a las provincias de los males de la República de hoy. Les voy a mostrar esto. Esto es la historia del déficit de la Argentina del año 83 a la fecha. 38 años de democracia y de política económica. Si usted mira, hay 7 años solamente en lo que hubo superávit. Un año del presidente Menem, que seguramente es el dinero que ingresó por las privatizaciones. Gracias. 5 años del presidente Kirchner y un año de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En el resto de los años hubo déficit. Acá está la deuda. Ahora, yo escucho muchos análisis, populismo, Venezuela, contra los defensores del liberalismo, etcétera, etcétera. Pero si no hay acuerdo sobre esto, el resto es toda una mentira. Y este déficit no tiene ideología. Lo hizo tanto el radicalismo como el PRO, como Cambiemos, como el peronismo. No lo hicieron unos y otros no. Solamente el periodo de Néstor Kirchner. Entonces, lo que hay que discutir es si la dirigencia política nacional se puede poner de acuerdo para resolver este tema. Con los ingresos y con los gastos. Pero no echando culpa. Este es el diálogo nacional. Y yo creo que esto que estamos observando estos días, de ver que posiciones ideológicas totalmente distintas compartimos un diagnóstico y un tema, como es la deuda, puede ser un punto de partida para un gran consenso entre la dirigencia nacional. Digamos, si cada recambio de gobierno vamos a discutir si el que está es un criminal porque quiere resolver el déficit, y cuando pasan los 4 años y se da vuelta, el criminal es el otro, es decir, no tiene esto. O sea, la política de Estado es otra cosa. Es asumir las cosas buenas y asumir las cosas malas. Y lo otro que quiero plantear, que tiene que ver con esto, Marcelo, y esto fue el crecimiento de la deuda en los distintos presidentes del país. Sí. Empezamos en el año 83, si usted lo ve, con 45.000 millones de dólares. Después, para financiar fue la herencia que recibió el déficit, el proceso. estamos en 342.000. Único momento en el cual bajó la deuda, Néstor Kirchner. Después subió sistemáticamente. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que parar de echarnos culpas. O sea, está muy lindo debatir, complicar, todo lo demás, responsabilizarse, todo lo demás, pero llegó el momento de esto hay que discutirlo como política de Estado, y la dirigencia política argentina, sobre todo los partidos nacionales, los partidos que han gobernado del 83 hasta ahora, tienen que ponerse de acuerdo en cómo se sale de esto. Yo comparto lo que vivimos nosotros con el ministro Guzmán hace 48 horas en el Senado. Para mi humilde opinión, que no soy economista, fue muy triste. Un ministro porque no nos pudo dar ninguna certeza, ni desde el problema energético, ni desde cómo va a adaptar el presupuesto dentro de 30 días al déficit que exige el fondo. No nos habló del tema tarifa, no dio ninguna precisión. Entonces, cuando hoy acá se habla de inflación, ahí están las distintas teorías, la expansión monetaria, etc. Yo creo que esencialmente es un problema de confianza. ¿Y cómo va a votar usted? Yo voy a votar a favor, no porque esté convencido ni del plan, ni del acuerdo, ni nada por el estilo. Voy a votar a favor porque creo que el resto es mucho peor para el país y para los argentinos y para todos. Y por más que no esté convencido y me duele votar esto, pero es un tema que cada uno lo mira de su cuestión personal. Yo insisto mucho en esto. El tema de la deuda, salvando la cuestión religiosa, es un tema como el del aborto. Usted puede tener 2 personas que piensan o que conviven en espacios totalmente distintos, pero a este tema hay coincidencias muy importantes. Usted es una persona, bueno, fue gobernador, es una persona muy...
¿Y cómo ve que parte, usted vota a favor? Porque dice, no votar a favor sería peor la situación, Sí. ¿no? ¿Y cómo ve la posición de parte del oficialismo del Frente? O sea, de Cristina. Yo creo que hay que respetar a todo, Marcelo. Creo que hay que respetar a todo. Porque es un tema tan profundo y es tan íntimo esto. Porque cuando uno ve esto, o cuando uno ve, como planteaba recién Fernanda, lo que es esto, este crédito de 55.000 millones de dólares, lo tomaron dos personas. Sturzenegger y Duhovne, con el liderazgo de Macri. Tres personas, sin un decreto, sin pasar por el organismo de control del Estado, sin debate del Congreso, nos metieron un marginal de 55.000 millones de dólares. Mire, la Argentina recibió el primer crédito del Fondo Monetario Internacional en el año 1958. Sí. Frondizi, 75 millones de dólares. ¿Sabe cuánto recibimos desde el 58 hasta hoy? Hasta el 2018, el gobierno Macri, 42.000 millones. Lo que el país recibió desde el año 58 al 2018, lo recibió en una sola vez el gobierno de Macri. Claro. Y más. Ya sabemos lo que pasó después, se fue, no está, etcétera, etcétera, etcétera. No vamos a insistir en esto acá. Pero lo que digo, es muy fuerte que tres personas hayan endeudado al país para las próximas tres generaciones. Pero usted hizo una y que aclaración, aparte no Alberto. sabemos cómo lo vamos a poder pagar. A ver, Déjame- es tremendo. Chabón, Deja espérame, Chabón. No estamos acostumbrados a este tipo de discusiones tan profundas sobre temas tan profundos. Es decir, cuando España tarda 3 meses en encontrar un gobierno, nadie dice que es un caos, que el país se derrumba ni nada por el estilo. Es una cuestión Pero la normal y situación de tradicional. España es más normal que la de No Argentina importa, desde el digamos, punto de cuando vista... los americanos cada 4 o 5 años tienen que cerrar la administración porque no hay acuerdo sobre el presupuesto, no se cae todo. Yo, sinceramente, respeto las distintas posiciones que hay en el Frente de Todos, porque de alguna manera plantean lo genuino del espacio. Y no soy ni peronista, ni tengo razón, es decir, no me parece que sea una cuestión tan grave para el país. Y yo también respeto la posición de Cambiemos. Pues ¿sabe por qué? Porque Cambiemos tomó el crédito. Lo menos que tiene que hacer es votar a favor. Porque aparte era un crédito para devolver en 38 cuotas y ahora se va a devolver con 4 años de gracia en 10 años más. Pero no sé Es si decir, votan a favor porque opina como usted, que ellos son culpables de todo lo que pasó. No, pero es que tampoco son Bueno, culpables de todo. Capaz que votan a Pero sí favor tomaron porque el tienen, crédito. capaz que votan a favor porque tienen alguna expectativa de ser gobierno en el 23 y dicen, bueno, si no damos al mundo señal ahora que vamos a pagar, ¿quién nos va a creer cuando seamos candidatos? Puede ser una especulación también. Acá en esto hay muchas variantes que juegan en esto, pero a mí me parece que lo que no tenemos que dramatizar es la situación actual de lo que pensamos. Claro, Quienes tenemos que pero- tomar esta decisión con respecto a esto. Yo pero- creo que lo más grave, ¿sabe qué es? Es que Pero- estamos con un 7% de inflación en los alimentos, estamos con un 10% de inflación en el conurbano de los alimentos y tenemos un ministro de Economía que no sabe qué es lo que tiene que hacer. Para usted se tiene que ir, Guzmán. Es una decisión del presidente, yo no le voy a decir al presidente Claro. qué tiene que hacer, pero lo que yo creo es la lucha contra la inflación es de un plan, de un proyecto y es de confianza. lo que pasa- Cuando el presidente dijo ayer, discúlpeme Marcelo, Sí. que el viernes largaba la lucha contra la inflación, le puedo asegurar que mi amiga, la almacenera del barrio Don Bosco de Chipoleti, entre ayer y hoy, Remarcó. se cubrió de cualquier duda que podría haber generado. Ah. A partir O de sea, un presidente- generó inflación esa frase. Obviamente, pero sin No. ningún tipo Tiene, de ¿y lugar a usted duda. considera que Ni le Guzmán digo tiene- los grandes empresarios. Tiene que seguir. No, a ver, armar- yo de vuelta creo que es una decisión estricta del presidente. ¿Va a ser por mayoría importante la aprobación mañana? Sí, creo que sí. Sí. Creo que se necesita para una ley y en este caso 37 senadores. Estimo que vamos a estar en 55 senadores aprobando. Y Fernández, ¿cómo sigue el Frente de Todos después de